Hola, buenas noches a todos. Para mí es bien emocionante este momento. La verdad que cuando me pidieron que hablara hoy día, me puse a repasar lo que habían sido mis 10 años de trabajo en Odeplan y mis muchos más años de seguir junto a Miguel vivo y después de muerto. ¿Por qué? A simple vista, uno se pregunta, ¿por qué hoy día, después de 40 años, estamos todos aquí reunidos para recordar a Miguel? Queda algo del Chile que Miguel soñó 4 décadas después de su muerte. ¿Siguen vigentes sus propuestas en una sociedad como la chilena, que ha sufrido cambios vertiginosos en todos los ámbitos de la vida social y económica? ¿Las ideas que Miguel defendió con tanta pasión durante su corta vida siguen siendo válidas para derrotar la pobreza y la desigualdad? Bueno, José Luis parece un muy aplicado discípulo de Miguel. Me quitó muchas de las cosas en las que yo quería plantear hoy día, porque yo creo que sí sigue siendo relevante su pensamiento. Primero, fui testigo personal de su liderazgo. El liderazgo que ejerció Miguel, que es uno de los temas que en el libro que todos ustedes van a llevar a su casa, aborda muy bien Joaquín Lavín. Miguel Kast, con ese liderazgo, transformó mi vida profesional, pero también lo hizo en mi dimensión humana y me marcó para siempre. Era improbable que yo llegara a conocerlo, primero por nuestra diferencia de edad. Lo mismo digo sobre todo aquel equipo que se configuró en Odeplan. Era difícil que yo fuera alguna vez conocerlos porque eran mucho menores que yo. 10 años en promedio, sumado a una edad de todos los que Miguel convocó en Odeplan, y eran en promedio 10 años menor que yo. Yo era socióloga además, profesión que en ese tiempo era poco conocida, muy incomprendida. Se sospechaba de los sociólogos y esa sospecha era aún mayor entre los ingenieros comerciales con posgrado en Chicago. Mi primer contacto con él fue a través de un Chicago Boy, mi esposo, profesor en ese tiempo en la Escuela de Economía de la Católica, y que eligió a Miguel, uno de sus mejores alumnos, como ayudante. Miguel llegaba a mi casa, yo tenía niños chicos ya, era casada, tenía niños, cargado de pruebas ya corregidas. Y comentábamos posteriormente a recibirlo lo muy alemán que era, sobre todo por su disciplina y cumplimiento de las tareas que se le encomendaba. Era el ayudante perfecto. Volví a encontrarme con él, de nuevo en forma fortuita, en el Departamento de Estudios de la Oficina de Planificación Nacional, donde había sido invitada a ser parte de él por don Roberto Kelly. Yo creo que también por mi cercanía a un Chicago Boy, que era mi esposo, y era un poco más confiable como socióloga, pero también por un gran amigo que teníamos en común, Emilio Sanfuente, que paz descanse, que también me presentó como una persona confiable a don Roberto Kelly. Debo decir que los casi 10 años que permanecí en Odeplan son los mejores de mi vida profesional. Algo impensado sucedió. Llegué a trabajar con un equipo que era en promedio 10 años menor que yo, todos ingenieros comerciales y civiles, que todos lo llevaban a números, y yo, siendo socióloga, encontré en ese grupo amigos y amigas del alma que hasta el día de hoy lo siguen siendo. El punto en común entre todos nosotros fue Miguel. Después de muerto Miguel, él nos siguió movilizando. Él nos movilizaba y nos levantaba el ánimo cuando las cosas no salían bien. Eso sucedió muchas veces y entonces recorría las oficinas que compartíamos entre muchos. Eran unas oficinas apretadas, sobre todo en el Odeplan número 1. Después nos cambiamos a otro un poco mejor, pero no mucho más amplio, dándonos mensajes de aliento. Varias veces me pidió
que lo acompañara como socióloga, era como para mostrar que no eran solo Chicago Boys, a unas reuniones bien complejas. Recuerdo con claridad algunas especialmente duras, como fue explicarle a los obispos, uno a uno, con santa paciencia, la reforma educacional y todo lo que significaba el que la subvención por alumno atendido fuera pareja para colegios públicos y privados, y cómo la Iglesia, como institución educadora, iba a ser especialmente favorecida. Muchos de esos encuentros me tuvieron al borde de perder la fe. Miguel, en cambio, salía de ella fortalecida y con una sonrisa. De repente me daba un poco de rabia, porque salía como que no hubiera oído lo que habíamos oído. Su fe era tan profunda y esas dificultades o contratiempos nunca lo llegaron a poner en duda su cercanía con la Iglesia. También fui testigo privilegiado de reuniones de Miguel con miembros de la democracia cristiana. Yo era cuñada de un importante demócrata cristiano, Claudio Rego, y tomaba su tiempo explicándoles con mucha paciencia, igual que con los obispos, las principales componentes de los programas sociales y los cambios institucionales que implicaban. Miguel tenía muy claro que el tema de la pobreza era un desafío difícil de abordar en un escenario de un tremendo desequilibrio fiscal. Y es por ello que junto con Sergio Molina, también demócrata cristiano, pero que trabajó codo a codo con Miguel, el mapa de la extrema pobreza, idearon utilizar los datos del censo para tener una información rápida sobre qué pasaba con la pobreza. Era el primer evaluación sobre el tema de pobreza que se hacía. Era un tema complejo de abordar, ya que Chile destacaba en el contexto latinoamericano por su supuestamente sofisticada red social, que supuestamente llegaba a los más pobres en forma eficiente. Fue mi primer trabajo y era la primera vez que se intentaba hacer un diagnóstico de la pobreza en nuestro país. Aquella experiencia dejó en mí una huella imborrable que permanece hasta hoy. Entendí la importancia de la evidencia para el diseño de programas eficientes y cómo las herramientas básicas de la ciencia económica debían aplicarse a los problemas sociales. Llegamos a identificar grandes carencias, algunas sorpresivas, que hasta entonces eran absolutamente invencibles, no solo para los chilenos, sino que para el Estado de Chile. Algunos datos nos impactaron especialmente. Los niños, ya lo dijo José Luis, los niños de las familias más pobres se encontraban específicamente en sectores rurales, no en sectores urbanos. Llegaban en promedio hasta cuarto básico por las escuelas. En esos lugares, en los sectores rurales, terminaban en cuarto básico. Y además poseían grados importantes de nutrición. La mayoría de los adultos de esos sectores trabajaban por cuenta propia y por lo tanto no tenían acceso a ningún tipo de protección social. En la desnutrición del niño a nacer se iniciaba el círculo cerrado de la pobreza y precisamente ahí había que comenzar a intervenir para derrotar ese flagelo. Para encontrar una solución, Millón nuevamente acudió sin fijarse en ni diarios, políticas, nada, como muy bien dijo José Luis, focalizado en lo importante de la tarea que tenía por delante. Acudió al mejor en este tema, el doctor Fernando Monker. Y lo primero que se hizo fue reformular el programa del medio litro de leche preexistente, que llegaba a todos aquellos niños cuyos padres tenían un empleo estable. Yo era beneficiaria de este y lo recibí en mi escritorio por mis 3 hijos que en ese momento habían ya nacido, y lo transformó en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria y lo vinculó a la obligatoriedad de control salud desde el embarazo. Ese programa fue tremendamente exitoso y, como bien dijo José Luis, sus éxitos fueron reconocidos internacionalmente. Llevó a que más del 90% de los partos, Chile fue el primer país de Latinoamérica en el cual más del 90% de los partos se hicieron en hospitales y permitió continuar midiendo el avance de los niveles de nutrición hasta terminar con esta. El programa tenía respuestas diferenciadas para los niños según sus necesidades. Leche purita, la famosa leche purita que consumían también mis hijos, en polvo que se vendía también en los supermercados para aquellos niños sin desnutrición y leche enriquecida para los niños desnutridos. Resulta inexplicable que hoy, cuando el principal problema de salud es la obesidad infantil,
el NAC, el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, permanece intocado, tal cual como en aquella época. Claramente se ha evaluado muchas veces, se ha dicho que es ineficiente, pero no se ha cambiado nada. Otro ejemplo relevante del cambio de mirada en la política pública fue lo sucedido en el sector de educación. José Luis lo relató muy bien. El promedio de los niños más pobres solo llegaban a cuarto básico y el Estado, por otro lado, destinaba más del 50% del gasto en educación superior. Con esa emisión en mano, el resultado fue hacer crecer el gasto en educación básica y se dieron los primeros pasos para incorporar también el preescolar, etapa que nunca se había abordado como un programa social. Miguel, utilizando los instrumentos adecuados de medición, es decir, usando datos. Yo no era nada de datos, de hecho todavía no sé sumar bien. Logró acuñar su concepto que en la actualidad desgraciadamente ha perdido relevancia, la focalización del gasto social. Este no es solo un instrumento que permite ahorrar recursos, sino que hace el gasto más eficiente y obliga a algo que es muy relevante, a estar permanentemente mirando la evolución de los beneficiarios para lograr afinar aún más la mirada y los programas. Se diseñó entonces para eso, para complementar el mapa de la extrema pobreza, la ficha CAS, ficha de caracterización social, que aún existe, hoy día se llama ficha social y se maneja a nivel de municipio, que se aplicaba en cada comuna. Este instrumento fue pensado como un censo de los sectores pobres y no tenía representatividad estadística. Cada programa social previamente existente fue reestructurado bajo esta nueva lógica. Y los que se crearon, como el de caseta sanitaria, que José Luis también mencionó, en campamento que recibió recursos vía crédito del Banco Mundial, o el de hogares de acogida, fueron diseñados dentro de la lógica de focalizar los recursos en las familias más pobres. El CACEN fue un derivado de la ficha CAS, que fue solicitado por aquí, ministro Hernán Vigi, pidió que se creara un instrumento más representativo para poder continuar midiendo la pobreza y evaluando los programas vis a vis estos resultados. Acabamos de escuchar los resultados de la CACEN. Hay toda una discusión de la metodología que se utilizó, pero la CACEN se sigue usando hoy día y se creó en nuestro gobierno, en nuestro ODEPLAN. Esta mirada me ayudó a mí a darle sentido a mi profesión. Yo venía de una escuela de sociología muy teórica, muy ideológica. La sociología me permitió entender que esta ciencia solo tiene sentido si la aplicamos para cambiar la vida de las personas más pobres. Además, me permitió recorrer casi todo Chile, especialmente aquellas comunas con mayores índices de pobreza. El cambio solo era efectivo si nos manteníamos en terreno con los pies en la tierra. La focalización requiere una mirada permanente en los beneficiarios. Lo notable del liderazgo Miguel fue que con esta idea logró rediseñar los programas sociales, todos los programas sociales, bajo esta misma lógica, y establecer un nuevo modelo de intervención del Estado en el tema de pobreza. Mostró la realidad de este flagelo en nuestro país y lo importante que era el rediseño de cada uno de los componentes del gasto social para dirigirse a los sectores más vulnerables. Eso nos obligaba a trabajar día a día, sin perder de vista lo importante que era mantener el foco y cuidar los recursos de todos los chilenos. Les quiero decir que el Banco Mundial nos invitó, yo fui invitada varias veces, a contar sobre esta experiencia. Y como dijo muy bien José Luis, eso se exportó después a otros países de Latinoamérica. Pero Mayel también nos convocó en el mismo entusiasmo a diseminar estas ideas a los jóvenes de Chile. Y aquí hay muchos jóvenes. Y se organizaron los famosos almuerzos de plan. Él mismo participaba en ello, daba risa, porque trataba de mostrar que el servicio público era la mejor de las tareas que uno podía emprender. Y con un entusiasmo que a uno lo convencía y convenció a muchos. Yo me acuerdo, uno, José Yuras, casado con niños, le dijo que se tenía que ir a Aysén. Aysén no existía en ese tiempo. Y así como él, muchos otros se repartieron a lo largo de Chile. Doy fe que lo hacía con tal entusiasmo que logró convencer a muchos
que finalmente partieran a trabajar a todo Chile. A cada uno de los que fuimos miembros de Plan nos movilizó para que organizáramos estos grupos. En mi caso tenía que exponer sobre los programas sociales y la ficha CAS. Eso mismo hacíamos una vez al año en los multitudinarios encuentros con todos los alcaldes de Chile y en nuestro recorrido a lo largo del país capacitando a quienes, a los miembros de los departamentos sociales de cada comuna. La historia escrita por Joaquín Lavín recorre sus distintas facetas. Miguel le daba a todo su quehacer una sensación de urgencia. Quizás preveía que su paso por la tierra sería corto, o su pasión y apuro en realizar la tarea encomendada se debía que sentía en su corazón el sufrimiento de los más pobres. Yo creo que ambas cosas iluminaron su camino. Más allá de sus motivaciones, no hay duda de que después de 40 años de su muerte, su impronta permanece viva. No solo en todas aquellas reformas que estudió al detalle, sino también en las que impulsó. Quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él, fuimos parte de ese equipo de servidores públicos lleno de mística y amor por nuestro país y sus ciudadanos, sobre todo los más débiles. Quienes quieran aportar para hacer de Chile un país como el que Miguel soñaba, hacen bien en leer su libro, sobre todo los más jóvenes, y no solo para conocer a un gran líder, sino que también para actuar como Miguel lo hizo en un momento trascendental para nuestra patria. Con respecto a mí, y para terminar, me marcó para siempre. Y desde ese día hasta hoy he sido fiel a la misión que Miguel nos encomendó. Muchas gracias.